Hola amigos, bienvenidos a este mes tan especial que es de aniversario, ya que estamos cumpliendo 3 años y estoy muy contenta y para ello este mes vamos a tener puros invitados especiales. Hoy tengo el gusto de presentarles a Álvaro Martínez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien. Has sido parte de este proyecto, muchas veces has llegado, te he avisado, Álvaro, hoy estás invitado en este mes de aniversario del arte, lo jurídico. Lo cual Diana te agradezco mucho, muchas gracias por la invitación a este súper aniversario que están cumpliendo. Oye, Álvaro, bueno, Álvaro eres contador, pero también te gusta el tema de la comunicación y en artillería fiscal, así como lo has nombrado, eres productor de este programa de radio y que ha tenido mucho éxito. También, ¿ya cuánto tiempo llevas tú? Sí, llevamos aproximadamente 4 o 5 años haciendo un programa de radio por internet, que ahora también aprovechando el tema de los medios electrónicos, lo hacemos vía Facebook Live, se llama Artillería Fiscal, y nuestra intención es darle a conocer a toda la población en general estos aspectos tributarios y fiscales que creemos que son difíciles, pero tratamos de dárselos de una manera tan fácil y digerida para que todo el mundo lo comprenda y cumpla con esta obligación constitucional de la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución de contribuir al gasto público. Claro, además tu programa lo manejas como aquí en el arte de lo jurídico, en donde queremos transmitir, queremos comunicar de una manera sencilla temas tan complicados, porque tú me nombraste el programa de hoy, la nueva pandemia de Sí, reformas fiscales, ¿no? Para el 2021. Porque tenemos mucha información, a veces estamos sobresaturados, como bien mencionas, estamos atravesando la pandemia en donde nos llega información, nos llegan noticias, todo mundo, muchas veces en los chats llegan las noticias repetidas, ¿no? Las iniciativas y estamos saturados y a veces ni comprendemos porque no tenemos el tiempo y en este tipo de programas lo podemos asimilar y estás al día. sí, darles un pequeño resumen para que todos los ciudadanos mexicanos o aquellos residentes en el extranjero que también tengan la obligación de contribuir, pues entiendan de una manera cuáles son sus obligaciones y por efecto también los derechos, ¿no? Eso es súper importante. Todos como mexicanos tenemos esta obligación de contribuir, debemos de estar muy atentos, debemos de saber que hay un paquete económico, que hay unas propuestas, unas iniciativas de reformas que apenas se dieron a conocer y debemos de conocer hacia dónde van esas reformas para que en su momento tomemos las medidas necesarias para empezar a tomar acciones en este año, para que el siguiente año no nos agarre desprevenidos y no nos estemos tronando los dedos de ahora qué voy a hacer, yo no estaba enterado de esta situación. Por eso es importante, Diana, que programas como el que tú haces, de una manera tan maravillosa, les dé a conocer a toda la población en general este tipo de iniciativas, de reformas, para que todos tengamos ese conocimiento. Es muy cierto un dicho que dice, la información es poder. Entonces, quien hoy no está bien informado, pues no puede tomar decisiones. No, y además mencionaste algo importante, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar informados, porque quizás, y quizás, anteriormente se valía enfocarnos a lo que nosotros sabíamos. Hoy en día es imposible no estar enterado de la vida económica, de la vida fiscal, de las obligaciones, porque el decir, pues es que yo no sabía, te puede acarrear consecuencias gravísimas. El descon Gravísimas hasta llevarte a necesitar de mis servicios, ¿no? Un tema penal fiscal. Tú eres el fiscalista y aparte me da mucho gusto con Álvaro porque existe una amistad, una confianza para poder platicar esos temas. Me da mucho gusto verte porque ya no nos hemos Sí, visto ya en nos la, ya habíamos no, visto. no nos hemos visto en la oficina porque estamos Hay trabajando. que cuidarse, hay que Hay que mantener su cuidarse. sana distancia, hay que estar en casa en la medida de lo posible. Y bueno, también cuando se puede, pues hay que salir, pero con todas las medidas Aquí sanitarias tenemos precavidas. Nos tenemos nuestra distancia, Diana. nuestra sana distancia, entonces me da mucho gusto Es un verte. gusto verte también, Diana. Ya queremos regresar, queremos interactuar, nos hace falta como seres humanos, como parte de un equipo en donde lo más importante es la gente, ¿no? Quien te apoya, quien saca los proyectos, los extrañamos. Pero bueno, estamos ya adaptados, seguimos tú transmitiendo todos los miércoles a las 9 de la mañana. Desde casa, todos los miércoles pueden ver vía www.promoestereo.com y vía Facebook Live le pueden poner Arlo and Tax o Artillería Fiscal y inmediatamente cada miércoles en punto de las 9 de la mañana ustedes pueden ver el programa totalmente en vivo, hacernos sus comentarios y pues nuestra idea es que ojalá sea un granito de arena, que les sea útil para su toma de decisiones para todos. Bueno,
me vas a tener que invitar. Por supuesto, Diana, sabes que estás invitada. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿no? Bueno, venimos en este mes en donde recientemente se acaba de pronunciar la Corte sobre el tema de la consulta en relación de poder juzgar a un expresidente y bueno, nos ha causado mucho revuelo en tema fiscal, en tema penal. Ahorita tú en Corte me decías, bueno, es que para ti a lo mejor ese tipo de criterios ya son un poquito más... Nos espanta, ¿no? A lo mejor habrá de quien no está asustar, sí. conocido, alguien no ha visto cómo a veces se ha pronunciado la Corte sobre temas que esperamos que el procedimiento sea más apegado a la Constitución, a los derechos humanos, y de repente es todo lo contrario. En materia fiscal esto es muy común, entonces yo por este tipo de razonamientos no me espanto. Yo creo que lo que apenas se resolvió fue un sí y no, o sea, la verdad también quedó muy ambiguo, fue un puedo aplicar la ley para juzgar, pero yo creo que la ley siempre está para juzgar a cualquiera. Eso no es ni pregunta, ¿no? Eso no es ni pregunta y ahí quedó también un poco tirado al aire, pero yo creo que lo complicado es ver cómo el Ejecutivo puede lanzar una postura y ver cómo... ¿Quiénes son? Quiénes van a estar del lado y quiénes van a estar del otro lado, y esto tratemos de aplicarlo en materia tributaria, ¿no? Veamos un poquito que como estamos conformados como Estado, hay decisiones que va a tomar el presidente con este paquete económico donde él va a dictar el rumbo de la economía. Y creo que es importante partir por ahí para que todos de una vez entendamos cuáles son los ejes centrales del gobierno, porque por ahí va a ir la política monetaria pública y fiscal que establece el Ejecutivo. Él ha establecido dentro de sus ejes principales el ayudar a los que menos necesitan como una repartición equitativa de la riqueza y combatir la corrupción. Si tú notas, en estos ejes principales que él ha establecido, nunca señaló desde que inició su gobierno que él iba a apoyar a los empresarios, que iba ayudar a buscar, los que menos necesitan. Nunca dijo voy a ayudar a buscar el crecimiento de los empresarios, exacto. ni incrementar la inversión extranjera. Dijo, el país tiene que producir sus ingresos con empresas tanto de que el Estado va a estar con sus proyectos que él está iniciando, como ayudar al desarrollo de empresas del país, pero enfocándose primero a ayudar a los que menos tienen. ¿Por qué toco esto, Diana? Pero antes de que me digas, vamos a ir a un corte. Vamos a platicar sobre todo este paquete económico en el que bien dices que tenemos que estar ya en la marcha, porque estamos ya en octubre, noviembre, diciembre, faltan 2 meses para cerrar este año y queremos tenerlos informados desde este momento, ¿no? Para poder tomar las medidas necesarias, pero no olvidar que además nuestra situación económica cambió de hace 2 años de la campaña, porque nadie esperaba estar en esta pandemia. Entonces, correcto, creo que es un tema económico también muy importante en el que pueda ser considerado. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Álvaro Martínez y vamos a hablar de la nueva pandemia de reformas fiscales en 2021. En un mundo en constante cambio, decidimos transformarnos. Decidimos ser pioneros en lograr lo que para muchos parecía imposible. Ofrecer gratis a todos nuestros pasajeros y tripulantes pruebas rápidas de anticuerpos en todos nuestros vuelos. Brindar a todos nuestros pasajeros y personal mascarillas KN95 de nivel hospitalario. Cuidar que los filtros de aire de nuestros aviones sean cambiados constantemente y que nuestras aeronaves sean sanitizadas antes y después de cada vuelo, acorde a los más exigentes estándares de higiene y calidad en nuestro servicio. Decidimos convertirnos en la compañía aérea número 1 en el mundo en protocolos de prevención de contagios, para darte lo que ninguna otra aerolínea puede darte: la confianza y seguridad de volar tranquilo. Bienvenidos a la nueva experiencia Interjet. Interjet, vuela tranquilo. Estamos de regreso y nos quedamos en cómo vemos retomamos qué era lo que se esperaba en este nuevo sexenio. Ya llevamos 2 años, y qué era lo que iba a impulsar. Dijimos, sus ejes centrales, ¿no? Sus ejes sus centrales. Políticas del Ejecutivo. Que iban a apoyar a los que menos tienen y combatir la corrupción. Y a partir de ahí vamos a entender este tipo de reformas. Claro, porque todo mundo, cuando vemos este paquete de reformas, nos percatamos que dentro de la iniciativa lo que él trata de cubrir es que haya un crecimiento en el Producto Interno Bruto, que derivado de la pandemia
pues ha estado abajo. Y no solamente cuando inició la pandemia, sino mucho antes el país no había estado creciendo. Claro. Controlar el tema del tipo de cambio y la inflación, ¿no? Se estima que ellos quieren controlar un tipo de cambio de aproximadamente 21 pesos con 3 centavos, que no incremente más. Pero bueno, ya los economistas tendrán una mejor postura de si eso va a ser posible Claro. al final del año. Y cuando nos metemos a este tipo de iniciativas, vamos a ver que no hay ningún estímulo fiscal hacia los empresarios. Porque es lógico que si su rector ha sido siempre austeridad, no apoyar a los empresarios, pues no va a dar incentivos. Si ya quitó decretos, aún y cuando estemos en pandemia, todo el mundo pues esperaba que reactivara la economía, esperamos se un apoyo. reactivara, o sea, al final el empresario es quien levanta la economía, es el soporte de que ellos puedan apoyar a la gente. Generación de empleos, Exactamente. invitar un a la aliado inversión el extranjera, es empresario. un aliado del gobierno. Pero tú tienes que entender cuáles son los ejes centrales de este gobierno y entonces vas a entender que este tipo de estímulos pues, no se dieron en esta iniciativa. Ojalá, yo de verdad sí pido que, si bien no se dio en esta iniciativa, pues realmente el Ejecutivo y el gobierno vea cómo se está dando la economía, cómo es que esta pandemia nos ha estado afectando y en un momento dado, a pesar de que no vaya con su eje, pues lo dé, porque lo necesita el país, ¿no? Claro. Entonces, entendiendo este contexto de estos lineamientos, vamos a poder ver que es un combate que no solamente se ha dado desde este sexenio, sino desde administraciones anteriores, siempre se busca recaudar. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial siempre se busca recaudar, entonces vamos a poder entender un poquito por qué están estas disposiciones de esta manera, ¿no? Entre algunas de ellas, de las más importantes, vienen un tema de donatarias autorizadas. A ver, vamos a poner atención, donatarias autorizadas. Todos ¿Qué sabemos, son? una donataria pues siempre nunca busca el lucro ni busca fines económicos, siempre busca hacer funciones de asistencia, de beneficencia y vive de donativos, que las empresas o las personas físicas podemos hacer deducibles. Vive exclusivamente de eso, de donativos. Pero lo que se han dado cuenta es que a través de estas figuras, que no generan lucro ni riqueza, pues se han estado abusando de estas figuras jurídicas y en consecuencia se meten medidas o candados para precisamente evitar. Y hay particularmente 4 tipos de actividades de donatarias que podrías hacer estas actividades no lucrativas, no ser contribuyente del impuesto sobre la renta e inclusive no ser una donataria autorizada y no contribuir al impuesto sobre la renta. Y quitaron eso y dijeron, bueno, si quieres no contribuir al impuesto sobre la renta, ahora estas actividades tienen que ser donatarias autorizadas, si no, ya no pueden ser. Son temas de investigación científica y tecnológica, preservación de la fauna y flora, las que otorgaban becas y el cuidado del medio ambiente, la ecología y todo ese tema. Okay. Ahora estas 4 actividades, si no tienen, no son donatarias autorizadas, ya no pueden van a ser ahora contribuyentes del impuesto sobre la renta del título 2. A ver, vamos a recapitular. Esta reforma tiene un origen. El origen fue el abuso. O sea, son figuras que están conforme a ley, pero siempre se trata de, no siempre. Cuando las tenemos ahí y se hace un mal abuso, se hace algo excesivo para sacar un beneficio propio en contra, en este caso, de dejar de contribuir correctamente, como sean las disposiciones, este abuso de figuras genera que respondamos y tengamos hoy este tipo de iniciativas, en donde seguramente también para poder llegar a ser una donataria autorizada te van a pedir unos requisitos que vamos a ver si vamos a poder cumplir o no van a poder cumplir. Que creo que esa parte está bien, se incrementan un poquito los requisitos para ser donatarias autorizadas, va a haber una mayor transparencia y rendición de cuentas de estas donatarias, que creo que está bien. También lo que se pretende incluir, imagínate, la donataria vive de los donativos, pero por ejemplo, si no alcanzan estos recursos, ellos podrían dedicarse a otras actividades para compensar ese dinero que no recibían vía donativos. La ley del ISR les otorgaba esa posibilidad de que si no rebasaba un 5 o un 10% de sus ingresos, podían realizar otras actividades. Por ahí luego estuvo un decreto que dejó de estar vigente en el 2018, que les daba todavía la oportunidad de que aún y cuando rebasaran estos porcentajes, pudieran seguir recibiendo estas actividades. Hoy una de las propuestas es que si realizan ingresos que rebasen más del 50% de los ingresos propios de la actividad de la donataria, ya no puedan seguir siendo donatarias. Entonces, si una donataria realiza actividades que representen más de un 50% de ingresos que no son de su objeto social, tendrá que dejar de ser donataria autorizada y tendrá que corregir esa situación, si no pierde si se le revoca la autorización de ser donataria autorizada y pasar ese patrimonio a otra donataria autorizada.
eso creo que es uno de los temas más fuertes, ¿no? Sí, y creo que tiene una razón de ser porque cuando las donatarias se daban de alta, en ese momento después, bueno, posteriormente cambiaban su objeto social para obtener o realizar otro tipo de actividades y era la manera como dejaban de pagar impuestos. Entonces se empezaron a dar cuenta de este abuso de estas figuras y ahora lo están limitando. O sea, sí puedes obtener ingresos, pero si ingresos distintos a tu actividad principal como donataria autorizada. Pero si Claro. rebasan un 50%, te voy a sacar y hay un procedimiento específico que viene en la ley. Y este es a partir de A partir del 1 de enero del 2021. del 2021. Y lo interesante de todo esto hacia las donatarias es precisamente que si tú pierdes, también hay otras causales para que pierdan su autorización como ser donatarias autorizadas, ahora tienen la obligación de que si no renuevan o si inclusive se les revocó esta autorización de ser donatarias y no subsanan esas irregularidades, se tienen que liquidar y tienen que pasar ese patrimonio a otra donataria autorizada. Ya es una obligación que tienen. Entonces, vemos medidas fuertes hacia las donatarias autorizadas, que lo que se busca es que realmente cumplan su objetivo como donatarias autorizadas y que no estén haciendo otros esquemas que puedan consistir en evadir o ayudar a otros contribuyentes para evadir el pago de impuestos. Desde tu perspectiva y el tema fiscal que tú manejas, ¿consideras que existe esta medida es proporcional a lo que se está proponiendo? Sí, yo creo que sí es medianamente proporcional, pero sí habrá casos en particular de algunas donatarias que necesitan hacer otras actividades para existir. Yo creo que ahorita también por pecadores van a estar pagando justos. No dudo que sí hay donatarias en donde se abusó y por eso es que se está implementando estas medidas, pero me imagino que habrá casos particulares en donde valdrá la pena explorar y hacer valer ciertos medios de defensa, en donde ellos digan, oye, es que si a mí me aplicas este tipo de medidas, yo ya no existo porque yo sí soy una donataria de veras, yo soy una donataria que tú puedes ver la Yo sí me aplicación. portaba bien, Sí me portaba yo bien. no lo utilicé para evadir impuestos, ¿no? Es Entonces, correcto. habrá que, creo que ya no está mandando chamba aquí el fiscalista, decir vamos a A los presentar abogados, a sobre los todo. abogados, ¿no? Sobre todo, esos temas. Claro, habrá que analizarlo y habrá que ver cómo le puede afectar realmente a las empresas que sí tienen su actividad a través de esta figura que es la donataria autorizada. Autorizada, ¿no? ¿Te parece que vayamos a un corte Me y parece bien regresamos? para platicar de otro artículo súper interesante. Aquí tenemos lo último, lo actual en reformas fiscales. Regresamos, estamos en el arte de lo jurídico, soy Diana Romo y estamos a través de Cadena Trendy. Estamos de regreso platicando del tema de reformas fiscales y este foro me encanta porque siempre aprendes, ¿no? Te actualizas y ahorita nos estamos actualizando de qué es lo que viene. Ya nos platicaste el cambio para las Donatarias autorizadas. donatarias Un poquito autorizadas. muy rápido, ligero, pero así tiene que ser, porque si no nos volvemos en un tema, no es un diplomado, esto es nada más para estar enterados, informados. ¿Cuál es el segundo punto que nos quieres platicar? Hay un artículo muy interesante que es el 5A, que habla sobre la razón de negocios, que fue un artículo que empezó ya a entrar en vigor en este año, que precisamente de entrada lo que busca este 5A es que cualquier operación que hagamos tenga una razón de negocios, que tenga un beneficio que el beneficio no solamente sea fiscal, sino que haya un beneficio que supere ese beneficio fiscal y económico. Y ahí no las tienes que barajear más despacio. Ahí se las tengo que barajear. ¿Que sea qué? Que nos dé un beneficio, o sea, lo que se dio cuenta la autoridad y el Estado mexicano es que había contribuyentes que hacían cierto tipo de operaciones, particularmente clavado en deducciones autorizadas, en donde lo único que le hacían era pues gastar o erogar para bajar la base tributaria o ciertos movimientos, cierto tipo de actos que lo que hacen es bajar la base del impuesto, pero que no tenían una razón económica. Que no tenía una razón de existir, que no era acorde al objeto social. Al objeto o al objeto financiero, que no iba encaminado a la generación de riqueza. Okay. Que ese es un punto muy cuestionable, porque cuando vemos el término de razón de negocios, no hay una definición en ninguna parte de la ley. Entonces cualquiera podemos llegar a interpretar cómo entender este término.
Y esto se vuelve... Para mí es una razón de negocios, ¿no? Diría el empresario, pues no pagar tanto impuesto es una razón de Puede negocio. ser una razón ¿no? de negocios o alguien va a decir, oye, yo hago mi proyecto financiero de mi empresa, yo tengo un control de presupuestos de mis ingresos, mis costos y mis gastos y yo decido cómo realizar mis erogaciones. ¿Y por qué realicé esas erogaciones? Porque yo me baso, me manejo a través de este modelo financiero y ahí está la razón, porque lo que yo siempre voy a buscar cuando hago una erogación, pues es tratar de recuperarla y ganar. Yo Claro. nunca trato de hacer una erogación para dejar de pagar No impuesto. gasto, no gasto para no generar Bien, riqueza. ¿no? Al Entonces, contrario, esas inversiones las quieres, porque el problema reca- viene que lo que la autoridad a través de este 5 hace es que si a un criterio de ellos, mediante un comité, estas erogaciones no cumple con este tema de la razón de negocios, las recaracterizan. Hicieran una deducción, te pueden desconocer esta deducción y ahora vas a tener que estar pagando. Entonces, hasta ahí había quedado en este año, esto señalaba que esto no podía llevarte a un tema penal, que esta así es. recaracterización... Hasta el final decía, y eso era lo que a nosotros los penalistas nos tenía tranquilos de, a ver, bueno, el recaracterizar, el decir yo no estoy de acuerdo con la forma en que lo llevaste, te va a generar darle reversa a esa operación, pagar el impuesto correspondiente y hasta se ahí acabó. quedaba. Y hasta ahí quedaba y estaban más tranquilos. Pero ahora modificaron la redacción principalmente por un motivo. Había contribuyentes que trataban de usar la razón de negocios como para darle materialidad a las operaciones. Es decir, Ya acabas de mencionar otra palabrita que todavía no tenemos definida en la ley. Que tampoco Ya existe. dijiste razón de negocios, materialidad. materialidad, la existencia de la operación, que no fue un acto simulado. Entonces, se empezaron a dar cuenta que decían, oye, si mi operación tuvo razón de negocios, tuvo una razón de ser financiera y económica que fue mucho mayor a la fiscal, ¿por qué me puedes decir que es inexistente y es un 69B de estas operaciones simuladas? Entonces, la autoridad, para precisamente evitar que se conjuntaran o interpretaran estos dos artículos, está dejando una redacción en donde dice que la razón de negocios va a ser independientemente o va a ser independiente del tema penal. Que si bien la razón de negocios deja muy claro que tiene un tema administrativo, no limita a la autoridad de que de ahí pueda detonar sanciones de tipo penal. ¿Esto qué significa? Que si la autoridad te desconoce una operación porque no hubo razón de negocios, también, a su criterio. a su criterio, A su consideración. a su consideración y a su opinión. Y si en esa operación la autoridad también considera que es un acto simulado, también te puede iniciar ahora un procedimiento penal. Es decir, que la razón de negocios no te limita a cuestiones penales del 69B y en este caso del 113 bis, que es un artículo que pues, tú ya conoces como la palma de tu mano, ¿no? Así es, y la palma todavía me cuesta un poquito. Pero a ver, acabas de mencionar algo súper importante y sí, hemos hecho énfasis. A criterio, a su... mediante el comité. mediante el comité que para ellos puedan llegar a considerar esa recaracterización, hoy ya podría estar, bueno, en caso de que se logre, podría ya estar también tema penal. Sí, lo que nos va a causar mucha incertidumbre, porque entonces pues yo puedo llegar a cuestionar la forma en que tú llevas tu negocio. Y como tú lo llevas, pues a mí no me da una muy buena espina. Y como me da muy buena espina, le das vuelta a la operación, pero también hoy te puede meter en un tema penal, que es muy grave. Que yo creo que lo que nos va a llevar es a que tenemos que tener muy bien documentadas, muy bien registradas todas nuestras operaciones, muy bien justificadas el por qué realizamos estas operaciones, no solamente para darle un efecto fiscal, sino también un efecto financiero y económico, y creo que con eso podemos evitar esta recaracterización penal. Pero si la autoridad ya va sobre algún tipo de deducción que considera que puede ser una simulación, pues puede tomar la razón de negocios para que sea una prueba para ellos, para decir, oye, tan es un tema de simulación que carece de una razón de negocios. Entonces, yo creo que la prevención de este año y del siguiente es que todas nuestras deducciones, todas nuestras operaciones, tenemos que tener muy claros cuál es la razón de negocios, del por qué, cuál es el motivo, cuál es el fin económico financiero que nos llevó a realizar este tipo de transacciones para que precisamente no dejemos ninguna duda y la autoridad no pueda tomar ese elemento como un tinte penal. Apenas un tribunal sacó una tesis aislada reciente de tener un par de días en donde dijo que la ausencia de razón de negocios le detonó, lo puede detonar a la autoridad para que lo lleve a un tema de inexistencia de operaciones. Esto que digamos que está en una iniciativa, ya un tribunal ya lo juzgó. Ya hay un criterio. Ya hay criterio por parte de los tribunales y creo que aquí, para quien nos está escuchando, es súper importante empezar a verificar
desde cómo inicia tu empresa, ¿no? Desde cómo inicia tu empresa, tu acta constitutiva, cuál es el objeto para irle dando forma a esa palabra de, como bien dices, que no está definida y que vas a tener que ir construyendo desde cuál es el objeto social de la empresa, a qué se dedica, el por qué sí, el por qué no, por qué te vas a ir por ese caminito y vas a elegir esa forma de hacer negocios, de hacer transacciones. ¿Para qué? Para que estés tranquilo, para que tengas los soportes suficientes y que la autoridad no pueda venir a cuestionarla, no le pueda venir a echar reversa y no te puedas encontrar hoy en un tema penal como bien dices, por los criterios que la autoridad considere. Pues a mí me suena que esto no es razonable. Sí, y creo que el contribuyente hoy en día tiene que pensar, y digo, a veces, ahorita me voy a tratar de explicar que puede ser una parte muy triste, se tiene que empezar a llegar de asesores, tanto legales como financieros y en temas fiscales para poder tener bien controlado esta situación y que la autoridad no trate de ir más allá. Lo triste de esta situación es que pues en México las pequeñas y medianas empresas, pues dime si pueden tener este dinero para llegarse de ciertos profesionistas que les ayuden a precisamente demostrar este tipo de situaciones. Eso ¿Te es algo parece preocupante. que en el próximo corte retomemos este tema de cómo les puede afectar y que al final con esta pandemia quizás son de las primeras personas que recortas porque tienes que mantener a tus trabajadores? Me Y el parece asesor, perfecto, Diana. como que lo puedes tomar de un lujito, que hoy somos una necesidad. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso y estamos platicando el tema de los asesores. Ahorita nos comentabas el por qué derivado de la razón de negocios, en donde hoy tiene que haber una congruencia con con toda tu operación para que la autoridad no la pueda cuestionar. Es muy importante contar con el asesor legal, el abogado, el financiero, fiscalista, el financiero, todos estos especialistas que te van a ayudar a darle soporte para que no pueda haber que no puedas estar en esa línea delgada en donde la autoridad pueda interpretar alguna simulación. sí, o que desconocerte una deducción porque a criterio de ellos careció de razón de negocio reconfigurártela y no obstante después decir que eso puede ser un tema de defraudación fiscal e iniciarte otros procedimientos, ¿no? Que eso es lo delicado de esta Claro. redacción, ¿no? Que quedó muy... que es lo malo de las redacciones de las leyes, ¿no? Que se pueden interpretar de ciertas maneras y pensando en cuál es la política del gobierno que comentaba desde un inicio, pues es este tema de recaudación. Todas estas herramientas son precisamente para aumentar la recaudación. Algo que cumplió fue no hubo aumento de impuestos, pero sí hay una mayor fiscalización. Hay algo que llama el SAT, que es el ABC, que es el aumento de la recaudación, bajar la elusión y la evasión fiscal y combatir la corrupción, que mediante esto nada más lo único que está haciendo ahorita es afinar todos sus medios de fiscalización para precisamente aumentar esa recaudación que necesita empezar a atrapar a aquellos que a su criterio han estado evadiendo o eludiendo el pago de los impuestos, precisamente para llegarse de recursos para cumplir con cada uno pues, de sus proyectos que tienen. Álvaro, y creo que es súper importante quizás estudiar y analizar la exposición de motivos del por qué se consideró cuando en el año pasado viene este 5A y se dice no va a ser no va a ser procedente el tema penal, ¿no? O sea, sí lo delimitó y hoy tenemos lo contrario del por qué sí puede ser. Entonces creo que hay una contradicción porque de uno a otro, a menos que lo que tú estás bien y correctamente mencionando, un tema de política recaudatoria, que a quien les va a pegar es a quienes contribuyen. Porque mencionabas hace ratito, oye, las pymes, las pequeñas empresas, no pueden tener toda una estructura de asesores externos porque hoy en día están sobreviviendo a un tema
en el que no estábamos preparados a nivel mundial, este coronavirus en donde la economía se ha ido hacia abajo y habemos quienes estamos haciendo un esfuerzo de no cerrar la empresa, de seguir pagándole a tus trabajadores, de mantener la renta y no estás teniendo ese ingreso. Imagínate ahora cuando uno tiene que hacer el análisis financiero, empieza a recortar gastos y a lo mejor al externo pues dices, no, ahorita no me funciona, pero no tenerlo te puede costar. Sí, te puede costar, te puede salir. Puede ser más costoso que haberlo seguido contando con sus servicios. Sí, yo creo que por eso es importante empezar a conocer este tipo de reformas, tratar de informarnos lo mejor posible para tomar estas decisiones, para saber que hoy en día no solamente se trata de realizar la erogación por realizarla, ¿no? Hay empresarios que lo único que hacen, tú paga y consigue el CFDI y hasta ahí. No, hoy en día consigue el contrato, consigue el CFDI, el debido registro contable, cuál fue la razón de negocios, hay que documentar todo eso, ¿no? Entonces es una serie de requisitos administrativos que hay que empezar a tener especial cuidado con ello, ¿no? Porque, por ejemplo, otro tema donde los empresarios tienen que tener mucho cuidado es con las facultades de comprobación. Sabemos que cuando la autoridad quiere comprobar que estamos realmente pagando adecuadamente nuestros impuestos porque cumplen un principio que son de autodeterminación, que nosotros lo determinamos, y la autoridad tiene la facultad de revisar si los determinamos de manera correcta. Dentro de estos actos de molestia, lo que se está pretendiendo adicionar es que ellos pueden usar medios tecnológicos para documentar bienes que tengamos en el domicilio fiscal. O sea, es el uso de estas herramientas tecnológicas para estas facultades de comprobación. O sea, de cerciorarse que va un poquito relacionado con el 69B. Que hay bienes y activos. O sea, que hay bienes y activos, que tienes el personal, que puedes desarrollar la actividad por la que estás generando ingresos, que a veces resultan una locura cuando tienes nada más una persona y una computadora. Y que yo creo que sí son herramientas que la autoridad se tiene que llegar para decir, mira, fui a visitar a este contribuyente que supuestamente realiza actividades comerciales, que se dedica a la venta de ropa, pero cuando fui, pues realmente lo único que hay es una mesita y una computadora y no tienen inventarios y no hay ni personal. ¿Y cómo es posible que declare tantos ingresos o que me diga que hay tanta infraestructura cuando la realidad nos muestra que es otra cosa? Se allegan de estos medios electrónicos y eso es una prueba para empezar a presumir que a lo mejor este contribuyente está simulando una operación. ¿Te tienen que pedir autorización para ese tipo de...? O sea, sabemos que lo va a hacer desde que hace la facultad de comprobación. O sea, desde que el notificador o quien inicia la facultad toca tu domicilio, ya sabe que te va a enseñar la orden, que hay todo un procedimiento, que eso sabemos que siempre ha existido. El único detalle es que ahora dentro de ese procedimiento se le da una facultad de decir, puedo tomar fotos, ¿no? Que yo creo que es como el Big Brother, ahora si van a llegar con la cámara, bueno, no va a haber tiempo de... Que es una buena herramienta para la autoridad, sin duda, y creo que sí puede ayudar a dar mayor certeza para demostrar si un contribuyente está simulando en operaciones. Pero la parte cuestionable, o lo que a lo mejor puede causar un tanto ruido, que nos puede preocupar es esas fotos, esa información que va a sacar el notificador, ¿va a ser con su celular? ¿Va a ser con un medio propio? ¿O va a ser con un medio de la autoridad? Si bien esta información queda muy señalado que va a estar resguardado en base al secreto fiscal, pues si el notificador saca fotos de sus celulares y van a un lugar donde saben que hay muchos bienes o van a tomar fotos para ver estratégicamente cómo están acomodados todos, ¿qué certeza tenemos de que ese notificador no les va a decir a los demás, oye, pues mira, este lugar, digo, ya yéndome a un extremo, ¿no? Este lugar es fácil de robar porque aquí están estas cosas, yo ya tengo todo bien documentado. ¿Cómo garantiza la autoridad eso? O sea, la autoridad les va a dar celulares, les va a dar equipos, y cómo va a tener ese adecuado control para que no haya estos abusos de seguridad, ¿no? Que creo que es la parte más complicada de esta pequeña facultad o gran facultad que se les dio. Y fíjate, Álvaro, que ahorita que lo estás mencionando, recientemente tuve una participación y estuvimos hablando de los delitos cibernéticos. Y me acompañó una persona extraordinaria que conoce los temas de seguridad y cómo una fotografía, lo que acabas de decir, en el momento en que aparece en tu celular, ya no es borrable, que cuando dicen, no, es que existe una forma de eliminarlas, ahora vete a eliminar lo de archivos eliminados, deja huella. Entonces, lo que acabas de mencionar, ¿en manos de quién va a estar tu información? ¿En manos de quién va a ser utilizada? Ya pusimos, siempre tenemos que pensar mal porque pues el ser humano al final actúa
actúa mal. Acabamos de mencionar el por qué se ha tenido que tomar todo este tipo de reformas, porque se hizo un abuso. Ha habido un abuso, ¿Qué sin va duda. a pasar cuando yo llego, tomo fotos, veo equipo, ¿no? Aquí vemos las cámaras y que dices, oye, pues Esto es estás dando información, amén, ¿qué te va a garantizar que no vayas a ser objeto de algún hecho delictivo? Que esa información se traspase o que esa información pase al crimen organizado. Digo, es lo único que creo que le hace falta bien detallar a este tipo de facultad que tiene la autoridad, que creo que es una buena facultad para ellas, pero nada más delimitar ese tema para que no exista esa incertidumbre para nosotros. Pues, no veo cómo vaya a quedar, porque te digo, si ahorita traemos a un ingeniero en seguridad, no voy a decir, no hay forma. Entonces eso, como bien dices, ¿cómo vas a poder controlarlo? Creo que me estás preocupando. Por eso mejor vamos a un corte y regresamos, estamos platicando de las reformas fiscales para el siguiente año. Estamos de regreso y bueno, casi me ahogo con tanta noticia que me estás dando y a veces las cargas administrativas, a veces cuando mencionabas el tema de las campañas decían es una de las cosas que recuerdo es que tiene que ser más fácil pagar impuestos. Pero por todo lo que me estás diciendo creo que hoy resulta más difícil y por eso con tanta carga administrativa, el empresario tiene que, o sea, sus gastos no le reducen, no puede generar mayor riqueza para pagar el impuesto correspondiente, porque le estamos metiendo cada vez más cargas. Y ahorita estamos hablando del tema de las facultades de comprobación. ¿Cómo te pueden notificar? Y los medios electrónicos. Son actos de molestia que lo único que van a costar es más molestia el cómo van a realizar, que de por Esos sí son actos de molestia, del hecho de que toquen y te digan, vengo a entregarte este documento, vengo a verificar tu domicilio, pues son actos que invaden nuestra esfera, que decimos, ay, oye, estoy tranquilo y me vienes a molestar, estoy aquí operando mi empresa y todo y tengo este acto de molestia. Pero creo que la recomendación, y esto es para todos en general, aquellas personas físicas que tienen como domicilio pues su casa habitación, o imagínate como profesionista, como contador que estás iniciando, dando asesorías contables fiscales, todavía no te da para la oficina, pones tu domicilio fiscal, el de tu casa, y te ejercen una facultad de comprobación y llegan a tu domicilio, lo sientas en el comedor o en la sala y dice, a ver, vamos a tomar. Esta persona dice que es asesor fiscal, que es contador, y pues empieza a tomar pues las fotos de la intimidad de tu domicilio. Claro, porque existen personas, bueno, estamos viendo el caso de una persona física, ¿no? Que tiene el domicilio fiscal en su casa, habitación. Y ahí estás vulnerando. O que tienes la casa habitación de los suegros, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Pues tener muy bien documentado, ¿no? Si tienes un comodato y decir, oye, solamente esta área es de la que tengo yo para el uso de mi domicilio fiscal, que a lo mejor mi suegro la cantina. Me habilitó la cantina y me puso un escritorio y todo. Ok, entonces ya el notificador sabe que su facultad está solamente limitada a tomar fotos de esa área, ¿no? Si también queremos evitar esos perjuicios, pues hay que conseguir un domicilio fiscal, pero eso nos va a costar económicamente, ¿no? Claro, tener en tu oficina y alguien que pueda contestar sobre ti, porque donde te digan que te desconocen, que no estás, estamos en otro si problema. Tratas de buscar uno, que creo que también va muy aunado esto a los domicilios virtuales, ¿no? Allá afuera hay muchos domicilios en donde pagas cierta renta y te ponen ahí tu domicilio fiscal y ellos atienden tus, toda tu información fiscal que llegue, ¿no? Entonces, pero también ha habido un abuso en donde como bien mencionas, en un edificio hay 800 empresas. ¿Con qué capacidad vas a tener la capacidad para dar frente a...? Sí, claro, que le va a decir la autoridad, y ahí fue un domicilio que es virtual, que ahí están domiciliados 700, que ahí no están realizando la actividad, que eso es lo que quiere. La autoridad cuando busca el domicilio es ver dónde está realizando la actividad, por si hay un crédito fiscal, pues sepa qué bienes son los que necesita o son los que va a utilizar en un dado caso para
pagar el crédito fiscal, el adeudo que se pueda llegar a tener con la autoridad, ¿no? Y hablando de adeudos y de otras facultades, hay algo que también cambió sobre los embargos precautorios. Mira, no me gusta esa cara, Álvaro, porque aunque me está sonriendo, No, es que creo está que trae interesante. ahí algo que no me va a encantar. Mira, en la exposición de motivos, este embargo precautorio lo que busca es buscar ejercer una mayor presión para que el tercero relacionado con alguien que estuvo, la exposición de motivos dice que tenga relación con un EFO o estos vehículos de pagos asimilados a salarios, den información. Cuando la autoridad generalmente pregunta a un tercero relacionado, que de entrada hay primero distinguir que es un tercero relacionado, que no viene en la ley, le dice al tercero relacionado, oye, yo quiero información de esta persona con la que tienes relación, necesito saber qué te vendió, qué servicios te dio y todo. Y Que dice, eso no, lo realiza a través de las compulsas. compulsas, solicitudes de información, y esta persona dice, no, no te quiero dar nada, porque es mi cliente o es Violo la que dice, confidencialidad. no te quiero dar son nada, datos pues hoy en privados. día solo es una multa, ¿no? Te multan y se acabó. Ahora, lo que se busca es de, a ver, si tú eres un tercero relacionado, que generalmente en la práctica los terceros relacionados que hemos visto son clientes, proveedores y empleados, pero vaya, este término puede ser tan amplio como no lo podamos imaginar, que esa es una parte importante de esta interpretación que se le puede llegar a dar. Entonces, si ahora llegan con un tercero relacionado, y pongámoslo con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú fuiste el EFO, Yo que me vendió la factura. Una empresa. Imaginemos, pero Es no un soy yo. supuesto, me Ok. vendes la factura, yo soy el EDO, yo efectué la deducción. Y entonces llegan conmigo y me dicen, oye, esta persona, necesito información, estoy empezando a investigar si tu empresa puede ser un EFO. Y me piden información, pero yo me niego a dártela. No, yo no. No me quiero, yo no, me cae bien, es mi proveedor de años, ¿por qué te voy a dar información? Ah, ¿no me quieres dar información? Perfecto, te voy a embargar precautoriamente tus cuentas bancarias. ¿Pero por qué a ti? ¿Por qué? Porque eres el tercero relacionado, que esa es la modificación que ahora se pretende Y dar. que es muy grave. Y que es muy grave y que la autoridad lo busca porque va a decir, vas a ver cómo sí me vas a dar la información. Porque cuando veas que te voy a embargar tus cuentas bancarias, vas a decir, claro, lo que quieras saber, ahí te va la información. Porque precisamente lo que se han estado percatando es que se van cubriendo entre ellos y lo que quieren evitar es eso, que no se restrinja esa información que ellos necesitan. Pero como lo comentaba, este término puede ser interpretado de una manera tan amplia que imagínate que a una pareja, a uno le pagaron asimilados a salarios, ¿no? Una pareja De casados, de esposos, ¿no? A una persona le pagaron asimilados a salarios y y le preguntan a la esposa, le quieren pedir información sobre, porque puede ser que sea un tercero relacionado, decir, oye, pues Claro. es la cónyuge, necesito saber información de ella, y tú digas, no, ¿por qué le voy a dar información de...? Pues es mi marido. Es mi marido. Y ahí no lo podría salvar esa salvedad Y de pum. relación directa, para no incriminar a la... que habrá que verlo. Habrá que ver y analizar eso, Analizar. pero de entrada es, no me das información, pues es un embargo precautorio que te voy a hacer a tus cuentas bancarias porque no me estás dando información sobre eso. Pero aún con los empleados, ¿no? Si un empleado a lo mejor trabajó en uno de estas empresas Claro. y le piden cierta información y el empleado lo desconoce, no sabía, bueno, digo, pueden ser casos muy extremistas, ¿no? Me estoy yendo a un extremo, pero yo creo que lo importante de esto es pues que ahora tengamos conocimiento que si esto pasa, pues no podemos negarnos a entrar entregando informaciones o solicitudes, porque si no, nos van a embargar de manera precautoria en primera instancia, porque así lo cambiaron, las cuentas bancarias, porque saben que por ahí nos duele. Me duele. Y va a ser, y puede ser sobre una tercera parte de la operación que yo realicé con ese tercer. ¿Una tercera parte? Una tercera parte. Oye, O sea, estás sí, hablando como artillería fiscal, o sea, te estás yendo con todo lo que puede suceder en los extremos, ¿no? Son los extremos, que digo, también es una muy buena medida, porque creo que la autoridad lo que necesita es información para precisamente atrapar a este tipo de que no son contribuyentes y que únicamente son figuras que sin duda le han estado pegando al Estado mexicano y que como contribuyentes cumplidos, pues lo que esperamos es eso, que realmente hagan su trabajo las autoridades y estén atrapando a las personas que no estén pagando impuestos y que si bien a mí ya me estás empezando a ejercer más facultades, ok. Que pero también, creo que- fíjate, Álvaro, que a lo mejor tú dices, es una buena herramienta, pero ya las contaban. O sea, si hubiera una comunicación efectiva, eficiente y con ganas de querer entre las propias autoridades, bueno, ¿qué te das cuenta cuando tienes por ejemplo, en el IMSS, un trabajador y estás facturando 1,000 millones? ¿Cómo le haces? No es que tengas una varita mágica o algo así. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando terminamos de platicar de estas reformas para el próximo ejercicio? Me parece muy bien, Diana.
estamos de regreso en esta última parte. Qué rápido se me fue el programa. Hay un dicho, el ignorante vive más feliz, y creo que con tanta información, es información que tenemos que tener al día y estar muy conscientes de las consecuencias. Ya mencionamos varios temas. Y para estar precavidos. Para estar precavidos, para tomar, para que no Sí. nos, para que no, para que, es un tema preventivo que hoy sí o sí lo tienes que tener a como dé lugar. ¿Qué otra? Otro tema de prevención o otras cosas, yo creo que una parte Sin importante... reírte, porque no, se no me me hace estoy que ahí viene riendo. algo muy grave. Viene algo sobre el 30 del Código Fiscal de la Federación, sobre el plazo de conservar la contabilidad, que de forma general son 5 años, ¿no? Ajá. Pero ahora, bajo ciertos tipos de operaciones que realicemos en escisiones, fusiones, aumentos de capital, repartos de dividendos, reducciones de capital, la autoridad lo que dice es que debemos de guardar toda la documentación de esas transacciones de manera indefinida, ¿no? O sea, hay que 50 años. conservar, pueden ser 50 Hasta años, que la hasta que muerte dure nos la separe. sociedad que tenía, que realizó esa operación, ¿no? Y creo que tiene cierta lógica porque la autoridad luego cuando revisaba este tipo de operaciones que, dicho sea de paso, también se pueden llegar a utilizar para hacer cierto tipo de ilusiones del pago, pues no podía revisar estos años, porque decían, oye, pues fueron 5 años, esa información ya no la tengo, por más que la quiera revisar, pues el código me dice que solamente conserve mi contabilidad 5 años en estas tipo de actividades, no lo tengo, pues lo siento, a lo mejor tu intención era, a lo mejor ibas a descubrir algo, pero ahora ya no. Es indefinido. Ahora es indefinido y aquí la parte preocupante es, ¿a partir de cuándo? ¿Va a ser a partir del 2021, desde ahí tengo que guardar toda esa información de manera indefinida o le van a dar un efecto retroactivo, como hemos visto que ha pasado? Y ahora toda la información, imagínate empresas con muchísimos años de estar constituidas, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro, esa que parte no estás a está punto de clara. cumplir ya el tiempo límite y pues ahora lo tienes que mantener de manera indefinida. Sí, indefinida y por ejemplo algo bien interesante es con los aumentos de capital, con las reducciones de capital, ahora quieren que tengas toda la información bancaria donde el socio aportó ese dinero vía transferencia electrónica de fondos o vía cheque o vía aportación de bienes, que tengas los avalúos para que yo pueda como autoridad verificar que precisamente existieron esos aumentos de capital, ¿no? Y la pregunta es, ¿también va a ser a partir del 2021 hacia adelante o nos van a empezar a pedir, oye, yo vi que tienes una CUCA, una cuenta de capital de aportación donde me dicen todas las aportaciones a valor fiscal al día de hoy que son 50 millones de pesos, quiero ver cómo fue que los socios aportaron esos 50 millones de pesos, quiero ver los estados de cuenta bancarios, quiero ver los avalúos y la pregunta es, si lo hacen hacia atrás, ¿cuántas empresas van a tener esta información? Y que si no lo tenemos, ¿van a desconocernos las reducciones de capital? Esta es una modificación. Ya tenemos preguntas sobre toda esta pandemia de sobre esta iniciativa. pandemia de reforma. ¿Y de devoluciones hay algo? De devoluciones, ¿qué esperábamos? Yo esperaba que, bueno, que quitaste la compensación, porque pues estaban abusando y... Todo ha sido un abuso. Todo ha sido un abuso, como lo ha visto el gobierno, pero recuerda cuál es la política rectora del Estado. No está apoyando a los empresarios, es buscar distribuir la riqueza a quienes menos tienen y combatir la corrupción, ¿no? Y dentro de esta política del Ejecutivo ha dicho que ha visto figuras como las que había comentado, donde pues habían estado abusando y no habían estado pagando sus impuestos de manera adecuada. Había con este tema que están haciendo de conservar la contabilidad de tiempo indefinido, pues también ha habido abusos. O cuando por inclusive revisaban pérdidas fiscales, te revisaban una pérdida que estabas aplicando hoy en el 2020, una pérdida del 2014, pues decías, no tengo la información. Claro. Ahora sí la vas a tener que entregar, que eso es lo complicado. Pero bueno, con estas políticas que tiene el Estado como que de cierta manera no apoyar a los empresarios y estar atrapando a estos evasores, pues lo que esperábamos era, ok, eso es para los incumplidos, pero para los contribuyentes cumplidos, si ya me quitaste la compensación y si tengo el derecho de una devolución, pues por lo menos esperaba que me agilizaras el proceso de devolución, porque si soy un contribuyente cumplido de veras del impuesto al valor agregado, creo que no deberías de negarme mi derecho a mi devolución y me lo deberías de dar de una manera más simple y rápida. Pues las modificaciones que hoy hay en materia de devolución básicamente son que si un contribuyente que pide su devolución, su estatus en el RFC es de no localizado y presenta su devolución, se va a considerar como no presentada la devolución hasta que corrija este estatus. Entonces, el tip, ¿cuál es? Hay que estar verificando cómo estamos ante el RFC, si estamos localizados o no, porque si pretendemos tener una devolución y estamos como no localizados,
pues nuestro trámite va a ser como no presentado. Y que se ha presentado en esta pandemia en donde te han ido a buscar y cuando te dicen no puedes abrir porque no eres de las actividades esenciales y así fue, hicieron actos de verificación y no les abrías, o sea, por un lado tienes que cumplir con este cuidado que estamos haciendo todos y por otro lado como que ya te llegan y te revisaban y te ponen no localizado, la consecuencia puede ser muy grave. Y muy grave para la devolución, porque el tema de que sea no presentada significa que no interrumpe el plazo de prescripción. Cuando tú pides una devolución y que también ya es como que hay criterios que hasta Prodecon ya se pronunció que tiene 5 años para pedir una devolución, y también para los acreditamientos, dicho sea de paso, que es algo ahí medio complicado, pero bueno, en este proceso de devolución que tienes de 5 años, cuando tú pedías la devolución, interrumpías esos 5 años. Si te habías tardado 6 meses y te la negaban, bueno, todavía te tenías otros 6 meses más para intentarlos. Ahora con esta no localización, ese tiempo que haya transcurrido en el que tú solicitaste la devolución hasta que te dijeron, oye, la considero no presentada porque no estás localizado, ese tiempo no interrumpe estos 5 años, ¿no? Entonces te puede ir. Se te puede ir la devolución, entonces, aguas con eso. Entonces no vemos una celeridad en las devoluciones. Y el otro punto... Ni los plazos, o sea, porque no te cumplen. Ojalá fuera de 10 días, ya ves, rapidito, cumples con todo, porque como bien dices, quienes sí tienen derecho a esa devolución, porque ya no tienen la compensación, hoy también se ven en un viacrucis. Y también creo que los otros 2 puntos importantes es que cuando te hacen hay facultades de comprobación, ahora pueden decidir sobre una devolución. A lo mejor metiste 6 trámites. Ellos pueden decidir si solo te hacen una facultad de comprobación por los 6 trámites o una facultad por cada uno, tratando de simplificar. Y en esa también les aumentaron el plazo para la resolución final en una facultad de comprobación de devolución, de aumentarlo de 10 a 20 días. O sea, le dan otros 10 días más para que la autoridad te pueda dar la respuesta de si procede o no su devolución, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Con qué me gustaría cerrar? Algo súper importante que creo que puede llegar a pasar, que sería, no sé, sería algo muy complicado, pero pensando un poquito en esta política de austeridad y de no ayudar al empresario, hay 2 temas al aire que creo que pueden retomar fuerza el siguiente año, que son el impuesto a las herencias, Bueno. porque el fisco va a necesitar dinero y vamos a ir viendo cómo maneja que ya esto. se lleva, ¿no? Ya se lleva y como que no ha pasado. No ha pasado. Lo han dejado ahí. Lo han dejado al aire, pero yo creo que puede retomar mucha fuerza, porque invariablemente, si tú ves la política del Ejecutivo sobre quién va a decir, yo me voy sobre aquellos que tengan herencias que rebasen, no sé, 20 millones de pesos. ¿Y la segunda? Y la segunda yo creo que pueden limitarnos las deducciones personales, porque yo también he estado viendo por ahí que el monto que actual tenemos de deducciones personales dicen que no todos los mexicanos alcanzamos a cubrirlas, no llegamos a utilizar todo ese monto, de por sí ya están limitadas. Entonces creo que son temitas ahí que sí pueden afectar. que sí pueden llegar, que a lo mejor no llegan por este paquete económico, que a lo mejor nos puede haber un madruguete antes de que termine este año. No, yo estoy casi seguro que puede llegar a pasar, así que pues hay que estar muy al pendiente y estaremos platicando de ello. Álvaro, te agradezco infinitamente. ¿Te parece que ya que haya avanzado el proceso, podamos retomar otra vez Me parece súper bien. para decir, aquí se lo dijimos, sí. ya en este último trimestre, ¿no? Muchas gracias por haber estado. No se pierdan Artillería Fiscal todos los miércoles a las 9 de la noche. De la mañana también. Perdóneme, de la mañana. Y esto fue El Arte de lo Jurídico. Gracias por haber Gracias, estado Diana, aquí. por la invitación. Muchas gracias. En este mes de aniversario, soy Diana Feliz Romo. aniversario, Diana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.